Aló, sí llegaron modernizando, ¿no? Es que están a la moda. Bueno, ¿tienen hambre? Vamos a hacer como la vez pasada los ejercicios espirituales del Padre Andrés, ¿sí? ¿Tienen hambre? No, y van a almorzar, se alimentan bien, desayunan bien. Bueno, hoy los veo como más activos, ¿cierto? Bueno, pero con esa actividad, ¿sí o no? Sí. Bueno, hay algo muy maravilloso que el Señor nos empieza a narrar del profeta Elías, y es el mensaje que hoy Dios nos da de que siempre, en todo momento, si no se me cae eso, siempre, en todo momento, el Señor va a estar con nosotros, nos va a proteger y nos va a ayudar. Muchas veces nosotros nos ponemos en nerviosismo, angustia, porque creemos de que ya se nos va a acabar la vida, porque no vemos una solución, porque no vemos una luz, nos sentimos desesperados, no sabemos a quién acudir, qué hacer, se nos acaban las fuerzas. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por todos esos pensamientos y nos pasa lo de la viuda. Es cuando el Señor se le aparece a través de Elías. Elías fue uno de los profetas más grandes, más importantes, podríamos decirlo, el más poderoso del Antiguo Testamento. Tenía muchos dones y muchas capacidades que Dios le entregaba, que Dios le regaló para la humanidad. Entonces le aparece a la viuda pidiéndole algo muy sencillo, que era agua y pan. ¿Van a ir a almorzar, sí o no? Sí. No, es que ni siquiera tienen fuerza para el almuerzo. ¿Sí o no? Sí, vale. Ah, bueno, eso está bien. Si no, empezamos a hacer la rutina de ejercicios. Bueno, entonces, ella es muy sincera y le dice: mire, usted me está pidiendo algo que yo no puedo. Ya estamos en el acabose, ya no hay nada que hacer. Estamos quebrados. Estamos, como siempre yo les digo que los jóvenes dicen, y ya el Padre Andrés está muy cuchito, estamos en la inmunda, en la horrorosa, en la terrible. Esa mujer estaba en un momento terrible. En esa época era más difícil que ahora, porque las mujeres que eran viudas tenían que mirar cómo salían adelante, y muchas cosas no podían hacer porque era trabajo de los hombres. Ahorita hay más apertura, hay formas de que la mujer pueda salir adelante, pueda trabajar, pueda luchar, pueda estudiar. En ese tiempo era muy prohibido muchas cosas. Entonces, ya ella en su mente solo quedaba una opción: el morir, el suicidio. Ella con su hijo se iban a suicidar prácticamente. ¿Por qué? Porque no veían opción. En cambio de sufrir, de aguantar hambre, de morir de hambre, porque estamos hablando de Jerusalén, que es una tierra árida, no estamos hablando de Bogotá. Usted sale, pasa a la esquina, está el supermercado o la tienda, o llama a un vecino, un amigo, le fían, o totean esas tarjetas de crédito en rojo, ¿sí? O lo que sea, pero algo se inventa, algo hacemos. Nosotros los colombianos no nos dejamos morir de hambre. ¿Es así, sí o no? Sí, Padre. Ay, ahí sí, ¿no? Sea como sea. El colombiano tiene una mente genial para rebuscársela, como nosotros decimos, para buscar. Más cuando tenemos responsabilidades, hijos, familia. Entonces ella no tenía ninguna esperanza. Ella todo era prepara una cena, que era lo último que yo tenía, 2 panes, agua, y esto se acabó. Yo me imagino que en el agua, en los panes, iba a echar veneno, porque en ese tiempo era fácil conseguir el veneno. Había muchas hojas y muchos elementos de la naturaleza que se utilizaban. Nosotros pensamos que los venenos se utilizan en la actualidad, pero en ese tiempo también se podían utilizar. Entonces, ahí es cuando Dios permite que tenga ese encuentro con Elías, y Elías le dice: no, es que también usted tiene que sacar y dar. Entonces, claro, la mujer: no tengo para darle a mi hijo, no tengo para mí, menos a un extraño que acabo de encontrar. Pero ella es muy sincera y le dice: mire, yo no tengo cómo darle. Entonces él le asegura y le dice: mire, no se preocupe, porque Dios dice, Dios manda
que a sus hijos no le va a faltar. Y es cuando se hace ese milagro y Dios hace que empiece a prosperar, que empiece a salir adelante, que nunca le falte el pan. Eso quiere decir cuando las tinajas y los recipientes que habla la Sagrada Escritura nunca se vacían. Es porque hay una prosperidad, una bendición del Señor. No solo hablemos literalmente de que siempre hay pan, no, es el símbolo. Cuando decimos Padre nuestro, danos el pan de... será del almuerzo, porque ustedes sí están pensando. Danos el pan de cada día. Eso. Estamos pidiendo la prosperidad, trabajo, salud. O sea, eso no es solo un pan viejo como nosotros nos lo imaginamos, ¿sí? Sino eso quiere decir toda la prosperidad. Y le estamos diciendo, somos hijos tuyos, confiamos en ti y vamos a esperar esa ayuda. Ya en el Evangelio, el Señor criticaba mucho a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, porque ellos eran personas que se creían estrato 80. Sobre todos, vestían de lo mejor. Les gustaba hacerse en el público y hacer grandes oraciones, porque en el judaísmo hay 617 mandatos que hay que hacerlos, y ellos eran como muy fanáticos, digamos lo que era la parte, los grupos más fanáticos del judaísmo. Entonces todo lo tenían que hacer impecable, todo lo tenían que hacer bien, y tenían que durar 3-4 horas ahí al frente de la iglesia, del templo de Salomón, para que todo el mundo los viera todo lo que hacían. Entonces Jesús criticaba mucho la hipocresía. Él fue revolucionario, pero no un revolucionario de armas como esperaban los apóstoles, que cogiera a los judíos y les diera machete, como decimos aquí en Colombia, los sacara a piedrazos, los cogiera y los desapareciera. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la mayoría de los pueblos eran pueblos violentos. Muy pocos pueblos, venga, hagamos un acuerdo como hoy en día, aunque todavía hay violencia. Venga, escribamos el de Suiza, el de Canadá, el de Oso, no sé qué, de que usted hace la paz. Y yo, no, allá la paz era con una espada. O usted me mata a mí o yo lo mato a usted. Así de sencillo. Por eso en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se ven muchas guerras y cómo Dios le ayudaba al rey David, a Salomón y a otros a llegar a volverse una gran potencia, una gran nación, que lo llegó a ser en su tiempo. En todo el Oriente era el reinado más poderoso. De ser un pastor de ovejas, el último de sus hermanos, que quiere decir que era lo último que sobró, llegó a ser el rey más importante del Oriente. Pero a través de muchas cosas que sucedieron y de que el pueblo judío se alejó de Dios, Dios permitió muchas esclavitudes. En Babilonia, en Egipto, los puso a pasar muchas necesidades, porque Dios es un Dios de alianzas, de compromisos. Cuando nosotros no le caminamos bien al Señor, no es que nos va a castigar porque quiere hacernos sufrir. Lo que pasa es que nos pone a pasar momentos difíciles para que nos acerquemos más a Dios, para que crezcamos más en espiritualidad. Entonces, cuando ya pasaron cualquier cantidad de estados y llegaron los romanos, ellos los tenían muy esclavizados. Ya no era el pueblo como era en ese tiempo. Y siempre la remembranza, siempre el deseo de los judíos era volver a tener el poder y el control de una forma violenta. O sea, realmente creen que nosotros somos malos y que nosotros nos apoderamos y que ellos sepan que nosotros somos los reyes del mundo. Ese era el pensamiento. Jesús no iba con ese pensamiento, pero sí tenía un pensamiento de cambio, revolucionario en cierta forma, si lo vemos de esa forma, sobre todo en el Estado y en la forma en que se hacía. Él estaba sentado mirando cómo toda la gente, todos los ricos llegaban y daban, porque había que pagar muchas cosas y había que diezmar y eso se había convertido en un comercio. Acordémonos en otro evangelio que Jesús se llenó de rabia, se emberracó, perdónenme la expresión, cogió lo que se llama el símbolo, lo que nos amarramos la falda nosotros, esta cosa, y empezó a darle a todo el mundo, a voltear mesas, a empujar, y los apóstoles le ayudaron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
¿Por qué? Porque a él le dolía intensamente que las cosas de Dios se hubieran vuelto comerciales, se hubieran vuelto económicas solamente, que él no está en contra de lo económico. Cuando a él le muestran una moneda, porque los césares, como ellos se creían dioses, emperador y dioses, entonces ellos tenían la potestad de que las monedas vinieran el rostro de los emperadores, de los dioses según los romanos, porque ellos lo veían de una forma muy diferente a nosotros, la cuestión de Dios. Le presentan esa moneda y le dicen, maestro, ¿qué hacemos con estas cuestiones económicas? Él dice, dale a Dios lo que es de Dios y el César lo que es del César. O sea, en esto me meto, respeto, y como lo habíamos hablado en varias predicaciones anteriores, ellos, los apóstoles, no eran pobres, no eran miserables. Tampoco su vida giraba en torno al dinero, pero lo que había sido la religión, lo que estaba en la casa de Dios, se había convertido en eso. Entonces él se quedaba meditando y pensando cómo los grandes terratenientes, las grandes personas llegaban con cofres grandes, porque eso era un sistema donde había unos cuernos grandes, y entonces la gente llegaba y iban con cofres. En ese tiempo la riqueza era mucho más grande, porque no era tanta la gente, no se dividía tanto. Entonces la gente, los reyes, tenían mucho más dinero, digámoslo así. ¿Cómo se hacía el dinero? A través de impuestos, a través de que se apoderaban a guerra, pueblos, ciudades, los saqueaban. Pues claro, las fortunas. Entonces, muchos de ellos varios llegaban con cofres grandes, y en esa tronera, en ese cono que había, ese cuerno que bajaba hasta una parte que era como una habitación especial para el recaudo del dinero, entonces empezaban a echar, y eso producía un sonido, cuando iba cayendo. Entonces ellos se aceptaban de que cayera más, hiciera más ruido, entonces echaban con fuerza, y todo el mundo los veía. Uy, no, este tipo se le dona a la iglesia, ese es un berraco, ese está dándole realmente a Dios. Y claro, llega la pobre viuda, que todo el mundo que se moría tenía que dar una ofrenda a la iglesia, y da lo poco que tiene. Entonces el Señor hace esa reflexión de que ella dio todo lo que ella sí tenía para vivir, para subsistir. Acordémonos que la viuda habla mucho la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, que es muy protegida y muy bendecida por Dios. Pero en ese tiempo para los hombres no valía nada. La mujer en sí no valía nada, porque eran machistas. Y más si fuera viuda. Ustedes saben que muchas veces, si la ven a la mujer sola, aprovechan. Y en ese caso, mucho más, porque no valía nada. No podía trabajar, no podía manejar muchas cosas. Hasta una tierra no podían tener tierra, no podían tener animales. Entonces muchas se dejaban llevar y terminaban en la prostitución, que era algo peor todavía para los judíos, que vemos en un capítulo donde Jesús interviene y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso sí lo saben. Entonces, esa visión que el Señor nos da y que el líder nos muestra es que nosotros siempre tenemos que confiar en que Dios va a ser nuestro alcázar, como dice la Sagrada Escritura, nuestra torre, nuestro castillo, nuestra fortaleza, que Él en todo momento está con nosotros. Así estemos en la inmunda, como yo les digo, en la horrorosa, en la terrible, en la miseria, en la tristeza, en la enfermedad, Dios siempre está pendiente, y Él mira realmente lo que sale del corazón de nosotros, el ofrecimiento, más que los grandes sacrificios, como decían en la Sagrada Escritura, o los grandes tributos que daban en ese entonces, las grandes riquezas que daban a la iglesia. Obviamente toda organización en el mundo necesita recursos económicos. Nada se mueve sin plata, vamos a ser muy honestos. Todo lo mueve en este mundo material el dinero. Pero más que eso, Dios es el que mueve y hace todo. Dios es el que nos da trabajo, el que nos da para el alimento diario, el que permite estarnos sanos.
Él es el que nos abre y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero para recibir esa bendición tenemos que hacer como la viuda. Tenemos que ser sinceros y entregarle a Dios todo lo que nosotros somos. Y decirle, Señor, mire, no estoy llevado, debo en el colegio los chinos, me van a sacar del apartamento, no he pagado, le debo al de la tienda, al del lado, al primo, al sobrino, al banco. Peleo con mi marido, mi mujer no hace más sino darme cantaletas, estoy cansado. ¿Sí? Y por ahí hay otra que me hace ojitos. Estoy enfermo, tengo problemas, pero Señor, yo estoy contigo, yo te los ofrezco en este momento y sé que tú no me vas a abandonar. Cuando el Señor hace una promesa en la Sagrada Escritura, es una promesa real. Eso no es, ay, yo de pronto, tal vez, quizás, si se da, no. Él está diciendo, no le va a faltar. Entonces, nuestra religión, como hablábamos las veces pasadas, es una religión activa. Es una religión de encuentro con Dios, de ayudar. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Si alguien necesita, y si alguna vez nosotros podemos ayudar, no solo de lo que nos sobra, como dice la Sagrada Escritura, sino realmente de lo que nos duele de pronto decir, esto lo necesito, pero hay otra persona que lo necesita. Y lo hago de corazón. Y no lo hago para que todo el mundo lo sepa. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Si yo lo hago de corazón profundamente y yo le digo, hombre, no tengo, pero con esto colaboro, eso es algo muy grande y muy importante que Dios ve, de solidaridad, de encuentro personal con Cristo, de ver al otro que es Cristo también y que a nosotros no nos va a faltar. Tampoco tenemos que llegar a los extremos y decir, bueno, no, Dios entonces me va a quitar todo y se lo voy a dar y quedo en pelota, saco todo lo que hay de la casa y se lo entrego. No, pero sí que las cosas nos duelan un poquito, porque es fácil entregar a los demás y a Dios lo que tenemos, lo que nos sobra, pero lo que nos cuesta por dentro es lo que Dios ve el mérito. Por eso Dios hace la reflexión. Jesús analiza y ve los corazones, y ve los corazones podridos y dicen, tengan cuidado de estos que se paran enfrente de las sinagogas haciéndose creer que son los más rezanderos, los que más ofrendan, los que más ayudan, pero el corazón lo tienen ellos. Lo hacen es por la apariencia, pero Dios ve el corazón de esa pobre viuda que, según los judíos en ese tiempo, porque los tiempos han cambiado, no valía nada, pero para Jesús, para Dios, era lo más valioso. Muchas veces creemos que Dios no mira nuestros actos, pero todo lo que nosotros hagamos lo mira con detenimiento, con interés, lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, como lo hizo Elías, y le dijo, tranquila mujer, que a ti no te va a faltar la harina, ni el pan, ni el agua, nosotros también tenemos que entregarle al Señor realmente y confiar en Él, y no desesperarnos, no angustiarnos, y de que puede caerse el mundo entero. El 21 de diciembre del 2012 esta banda se puede acabar, pero si estamos con Dios, vamos a estar fortalecidos. No me preocupe que no va a pasar nada. Ahorita el Padre dijo que eso se acababa. No, es un cambio de muchas cosas. Pasan algunas cosas fuertes, otras cosas positivas, pero lo que Dios quiere es un cambio ahorita, porque si esperamos a diciembre del 2012 a las 12 del día, puede ser que no lleguemos. ¿Por qué? Porque uno se acuesta y no sabe si amanece. Pero tengamos toda la fe y la confianza de que Dios nos va a dar muchos años, porque Él quiere que eso suceda en nosotros. Él quiere que vivamos bastantes años, quiere que nosotros seamos prósperos, quiere que nos vaya muy bien, pero nosotros tenemos que dar de lo que tenemos a nuestros amigos, familiares, primero que todo, a los que vivimos, no darle solo a medias, y a la gente necesitada, a la gente que nos pida ayuda realmente, y sobre todo a Dios. Muchas veces nosotros le damos a Dios muy poco de nosotros. ¿Qué nos pide Dios? El amor. La vez pasada hablamos de buscar y enamorar a Dios, y que nosotros nos enamoremos de Dios. Una oración bien hecha, a veces estamos a las carreras, se nos olvida.
a veces leer algo de la palabra de Dios, a veces hacer un rosario, una novena. Todo eso son cosas que ayudan y fortalecen lo espiritual. Acordémonos el ejemplo de la viuda. Siempre tenemos que tenerlo aquí en nuestra mente, acá, de que nosotros tenemos que dar no lo que nos sobra, sino dar lo que tenemos a Dios, al que lo necesite. Y siempre tener esa seguridad de que si nosotros vamos a, ay no, pues es que me quedo sin esto, es que, ay no, y si hago lo otro, no, es que no puedo porque me falta, es que no, porque Dios nos tiene un plan divino, nos tiene un plan maravilloso donde no nos va a abandonar. Es por el ejemplo, y este es un tips que les regalo. Cuando uno quiere conseguir una casa, primero lo que tiene que hacer es pedirle al Señor, orar y pedir la casa, pero la casa como uno la quiere. Y usted le dice, yo quiero una casa, y por allá le da un tubo, y por allá, quién sabe dónde, una chocita. No, yo quiero una casa de 2 pisos, que tenga su piscina, que tenga, ¿sí? Lo que para Dios no es imposible. Y lo material viene y va. Lo podemos tener y después se puede ir. Tenemos que ser muy conscientes, pero lo podemos disfrutar. O sea, que no nuestra vida ande solo mire lo material, sino que es disfrutar. Empezar a hacer un ahorro sencillo, o cuando vayan a hacer un viaje, vayan a hacer un proyecto, hacen un ahorro, pero ese ahorro no lo van a tocar, a menos de que sea una urgencia terrible de vida o muerte, mejor dicho, algo grave, y lo guardan. No van a sacar, ustedes saben que cuando uno tiene plata, por ahí, dice, no, es que por allá tengo una alcancía, y unos zapatos, una chaqueta, es que se restaura, no, es que esa plata, yo después repongo. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? Sí. Ay, sí, no. Yo después repongo y gastamos y se nos va a descompletar. No, tenemos que organizar el Señor, y cuando lo vayamos a hacer, hacemos una oración donde le decimos, Señor, mire, yo voy a hacer este ahorro para el carro, o para el viaje, o para la casa, o para X o Y circunstancias. Quiero que tú lo multipliques, Señor. Es poco, pero confío en ti que tú me vas a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va viendo, no, tengo 100.000 pesos, tengo 200, tengo 300, ay, pues esto es muy poquito. La casa vale 200 millones y yo tengo solo 200.000 pesos. Pues yo los gasto más bien. ¿Cuándo voy a tener una casa? Nunca. Más fácil me gano el valor, si es que se lo pago. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Buena intención. Y empiezan a generar una cadena de acontecimientos, de situaciones, donde van a hacer que esos 200.000 pesos sean una bendición y sea algo, se proyecte esa fuerza para ir abriendo los caminos. Entonces todo llega un momento y le dicen, mire, le vamos a dar la casa, tiene que hacer esto y lo otro, será algo que usted no esperaba, pero que tiene relación a ese ahorro, a ese propósito, o el carro, o el viaje, lo que sea. Pero necesita justamente los 200.000 pesos. Entonces usted va y los lleva y empieza el proceso y empieza a hacer de bendición. Pero esos proyectos económicos, digámoslo así, no gastarlos para nada más, o a menos de que sea una emergencia, que puede durar, que puede ser difícil, y tenemos que hacer el esfuerzo, porque es que nosotros tenemos un billete y queremos gastarlo y tenemos que verlo acá. No, hagamos un esfuerzo. Todo extremo es negativo. Si nos volvemos muy tacaños, grave, pero si nos lo gastamos todo, peor. Entonces tenemos que ser muy equilibrados, siempre tratar de guardar algo para el Señor, y también decirle, Señor, yo de esto voy a hacer una ofrenda, voy a ayudar a darle un mercado a alguien que lo necesita, o una ropa a alguien que lo necesita, alguien necesitado realmente, aparte de que ustedes ya hayan ayudado a sus familias y toda esta cuestión, pero es muy bueno y importante ayudar al que lo necesita, porque Dios lo ve. Sinceramente, que nadie lo sepa, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y ese ahorro no tocarlo, porque Dios mira y dice, está poniendo de su parte, me tiene fe, así sea difícil, así lo vea imposible, pero cree en mí. Entonces yo lo voy a organizar para que lo que Él quiera se vaya a dar, y en eso involucre ese ahorro.
El Señor nos bendiga. Vamos a seguir en la Sagrada Eucaristía pidiéndole al Señor su ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.